y cantar tu palabra, Señor, y gozarnos en tu presencia y en lo que revelas de ti mismo a través de ella. Queremos, Señor, seguir haciéndolo sentados a tus pies. Queremos aprender lo que nos quieres enseñar, queremos escuchar lo que nos quieres hablar y queremos dar las respuestas que mereces recibir. Y pedimos tu ayuda para ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya Raúl hizo llegar los saludos, porque yo también traía aquí anotado, ¿no? No es cierto que tengo una mente brillante, así que por ahí hubo quien dijo que más vale una tinta tenue que una mente brillante, así que mejor lo anoté, ¿verdad? Pero sí, los hermanos, la verdad es que nos encargaron mucho que les saludáramos y bueno, pues aquí estamos pasando el saludo de parte de ellos con mucho cariño, la verdad. Sí, fueron insistentes y orando también por ustedes. Entonces, pues damos gracias al Señor que podemos estar aquí, que podemos compartir la palabra con ustedes y los tiempos que el Señor nos regala, ¿verdad? En esa convivencia y pues siempre es un regalo de parte de Dios y algo que nos enriquece y por lo que estamos agradecidos con Él. Y bueno, si usted tiene la buena costumbre de anotar cuando recibe la palabra en una enseñanza, en una predicación, el título de esta es, se la digo en un momento más. Bueno, antes de llegar ahí, quisiera comentarle que hace años una hermana de edad más o menos avanzada de una de las congregaciones que empezamos en México, me pidió hablar conmigo y dentro de las cosas que me dijo fue: Rocío, en la iglesia no hay amor, en esta iglesia no hay amor. Y bueno, además de esto, habló algunas cosas más en la misma dirección y yo la escuché eh, con atención, no solamente aquí, ¿verdad?, sino desde el corazón. Y cuando ella terminó de hablar, le dije: hermana, usted tiene razón, ¿sí? Usted tiene razón y qué bueno que se dé cuenta de que estamos faltos, ¿sí? Que si el Señor nos pone en la balanza, nos hace falta peso, ¿verdad? En ese sentido, y le doy gracias a Dios por eso. Pero si usted y yo ya nos dimos cuenta, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque nada se resuelve con el solo hecho de darnos cuenta y de incluso decir: aquí hace falta esto, sino que si yo estoy apercibido de ello, puedo hacer algo al respecto que no pueden hacer aquellos que no se han dado cuenta de que está esa necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Y bueno, hablamos un poquito acerca de eso y el punto es que yo recordaba esa experiencia y quisiera preguntarle si a usted le ha tocado escuchar algo así. A ver, levante su mano. ¿Le ha tocado quizás no solo escuchar, sino pensar o comentar algo como eso? Sí, pues voy a leer lo que dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 35. Y estas son palabras del Señor Jesús. Se lo leo primero en la Reina Valera 60 y después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La otra versión dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
Entonces, el título de esta enseñanza es ¿estamos siendo diligentes en el amar? Podríamos ponerle incluso de manera personal, ¿verdad? O sea, no estamos en plural, sino en singular. Estoy siendo diligente en el amar. Aquí el Señor es muy claro y dice que el amor que tengamos unos por otros será la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos. Entonces, ¿pasamos la prueba? ¿O cómo andamos por ahí? Y bueno, nuestra base bíblica para la enseñanza de hoy está en 2 de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Y quiero comentarle antes de darle lectura de qué es de lo que hablan estos versículos, ¿sí? Porque es un pasaje más o menos larguito y están agrupados los versículos tocando distintas cosas. Entonces vamos a ir avanzando en la enseñanza conforme al orden de lo que esos versículos van tocando. Y en los primeros dos versículos, que serían el 3 y el 4, describe lo que el Señor ha hecho a favor de los creyentes y lo que les ha dado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que el Señor ha hecho y lo que ha dado a cada creyente. En segundo lugar, los versículos del 5 al 7 hablan acerca de lo que los creyentes deben hacer en respuesta a la iniciativa de Dios. Es decir, si Él ya hizo y dio cosas a los creyentes, los siguientes versículos hablan de cuál debe ser nuestra respuesta hacia Él. Los versículos estos del 5 al 7 hablan de 7 virtudes que los creyentes deben añadir diligentemente sobre el fundamento de su fe. ¿Sí? La fe ya está ahí, es incluso un don de Dios, ¿verdad? Y nos la dio para que pongamos nuestra confianza en Cristo para salvación. Esa fe ahí está, pero la palabra habla de 7 virtudes que debemos añadir de manera diligente a ese fundamento, a esa base de nuestra fe. Y los versículos 8 y 9 hablan de las razones para dar esa respuesta. Es decir, cuáles son las razones que la palabra misma nos da para añadir esas virtudes a nuestra fe. Y por último, los versículos 10 y 11 contienen palabras de ánimo para ello, ¿sí? Nos hablan acerca de razones por las cuales animarnos, ¿verdad? En este sentido, para ir en esa dirección. Entonces, vamos a darle lectura. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no llegan, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido.
hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a ir primeramente a los versículos 3 y 4, en donde nos habla acerca de lo que Dios nos ha dado. Entonces, le leo primeramente la primera parte del versículo 3, que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. La Reina Valera 60 dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y Pedro menciona en este pasaje en 3 ocasiones la palabra piedad, hermanos. Y en un diccionario de teología define piedad como mirar al Dios único y buscar la vida apropiada para Él. ¿Sí? Piedad es mirar, es decir, tener la mirada puesta en el Dios único y buscar una vida apropiada para Él. En otras palabras, está hablando de tener acciones en lo horizontal correctas como resultado de que hay una relación en lo vertical correcta. Y aquí nos habla de que esos dones que Dios nos da nos son concedidos con el propósito de ayudarnos a vivir precisamente vidas piadosas. Yo sé que esta palabra piedad o ser piadoso o tener una vida piadosa es algo que solemos escuchar con cierta frecuencia o incluso leer en la palabra, pero a veces como que no tenemos muy claro de qué se trata esto. Entonces, esos dones que Dios nos da tienen el propósito de que usted y yo vivamos una vida piadosa. ¿Qué es esto? Bueno, es una vida de respeto y de entrega a Dios por amor, ¿sí? No por temor, no por el qué dirán, no porque piensen que qué espiritual soy, sino por amor a Dios. Y la palabra nos enseña que la marca de la apostasía es tener precisamente una apariencia de piedad. Es decir, que aparentamos, que fingimos una devoción a Dios, un respeto por Él, el que hacemos las cosas por amor al Señor, cuando en realidad no es esa la motivación. Ahora, la piedad se ejerce no solo hacia Dios, hermanos, sino también hacia los hombres. Es decir, la piedad se manifiesta hacia quienes tenemos a nuestro alrededor, especialmente a nuestra familia, ¿sí? Y hacia los padres. Quiero poner un ejemplo de esto en la palabra. En 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 9 y 10 nos hablan acerca de este aspecto, ¿sí? De la piedad y de cómo se ve, de cómo se lleva a la práctica. 1 Timoteo 2:9 nos dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Así que la piedad tiene que ver con ese respeto hacia Dios, esa devoción hacia Él, esa manifestación de amor por el Señor, pero también tiene que ver con mis acciones hacia los semejantes. Entonces, en el caso de este ejemplo que vimos, es que las mujeres se vistan con buenas obras, y podríamos decir lo mismo hacia los varones, ¿verdad? El deseo del Señor es que nos vistamos con buenas obras, dice aquí, como mujeres, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Mujeres que se visten con buenas obras como resultado de su respeto y entrega a Dios por amor, de que su mirada está en Él y viven en congruencia con esta realidad. Ahora, vamos a la segunda parte del versículo 3 ahí de segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, la segunda parte, dice: todo esto
lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿A qué se refiere con todo esto lo recibimos? Al llegar a conocerle, pues se refiere a las promesas que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento en Cristo. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hermanos, aquí participen de la naturaleza divina significa poseer la vida de Dios como fuente que hace posible que podamos imitar su modo de pensar, su modo de amar y su modo de obrar. Esa naturaleza de Dios es la que nos habilita. Cuando nosotros vemos en los animales que Dios creó, características que son muy de cada especie, ¿sí? O de cada animal, incluso en lo individual. Podríamos preguntarnos, bueno, pues ¿por qué es que hace lo que hace? ¿Por qué es que se comporta de la manera que se comporta? Y podríamos hablar desde un insecto, ¿verdad? Algo pequeño, hasta el animal más grande que es la ballena azul. ¿Por qué razón? Pues porque está en su naturaleza, ¿sí? El hecho de que pueda hacer ciertas cosas, el hecho de que un ave pueda volar, ¿por qué es? Pues porque está en su naturaleza, porque está en su ley de vida. En este caso, nos habla aquí la palabra de que tenemos que participamos de la naturaleza divina, hermanos. O sea, es algo tremendo, es algo maravilloso, pero también es una gran responsabilidad, porque el hecho de que veamos la vida de Dios es lo que hace posible que llevemos a cabo aquello que Dios nos dice que hagamos, ¿sí? Es lo que hace posible que podamos imitarle en su modo de pensar, en su modo de amar y en su modo de accionar. Y bueno, los siguientes versículos, a partir del 5, le decía yo que nos hablan acerca de lo que usted y yo hemos de hacer en respuesta a esa iniciativa de Dios, en respuesta a sus dones, en respuesta a que nos hizo partícipes de su naturaleza, en respuesta a que es su poder el que obra en nosotros. Y en estos versículos del 5 al 7 tenemos lo que nosotros hemos de hacer para ir edificando nuestra casa espiritual sobre la fe. Y le leo a partir del versículo 5, en esta versión que es la Nueva Biblia de las Américas, que dice, por esta razón también, ¿sí? Le subrayo la palabra también, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Entonces, le subrayé una palabrita que fue ¿cuál? Hay uno que otro atento. A ver, allá atrás, ¿qué palabrita fue? La palabra también. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan participativos son aquí ustedes? Cuando desde acá al frente hay alguna pregunta o se les pide alguna participación, pues estamos conociéndolos, ¿verdad? Y la verdad es que estamos, no sé si decir que mal acostumbrados o muy bien acostumbrados a que en la congregación en Londres son súper participativos. Entonces, ¿quiere practicar?
¿Sí? ¿Sí o no? No, es que si usted por ejemplo, si yo hago una pregunta y usted responde, pues eso no es interrumpir, ¿no? O sea, eso es estar en una dinámica, en una retroalimentación que es muy buena para quien está acá enfrente y también para quien está de aquel lado. Entonces, bueno, vamos a practicar, ¿sale? Bueno, la palabra también dice, por esta razón también. Esa palabra indica, hermanos, que hay algo más allá del nuevo nacimiento. Cuando usted y yo pusimos nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados y el Señor nos perdonó y nos adoptó como hijos, nos hizo nacer de Él, ¿sí? Experimentamos el nuevo nacimiento espiritual. Pero ese es solo el principio, ¿sí? De ahí en adelante nos queda un largo camino por recorrer, ¿verdad? Que implica crecimiento. Cuando un bebé nace, no se queda ahí, ¿verdad? Inicia un proceso de vida en el que pasará por todo unas etapas de desarrollo y crecimiento. Entonces, lo mismo ocurre en lo espiritual, hermanos. Aquí ese también está indicando que más allá del nuevo nacimiento hay crecimiento y que no es suficiente nacer en la familia de Dios, sino que también debemos crecer espiritualmente. Y la salvación, hermanos, del creyente tiene 3 etapas o 3 tiempos. Cuando pusimos nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestro pecado, recibimos la justificación. ¿Sí? Es decir, nuestra deuda fue cancelada y fuimos declarados por Dios no culpables. Ese es el tiempo pasado de la salvación. ¿Sí? Porque para quien ya nació de nuevo, pues eso ya sucedió. La justificación es algo que queda en el tiempo pasado y forma parte de la salvación. Pero ¿cuántos tiempos dijimos que tiene la salvación? 3. Bueno, entonces el segundo es el tiempo presente, el tiempo en el que usted y yo nos encontramos dentro de esa salvación que Dios ha llevado a cabo en nuestras vidas. Ese tiempo se llama el tiempo de la santificación o es la santificación. Es decir, es cuando el Espíritu Santo modela al creyente para que sea cada vez más conforme al carácter de Cristo. Es Él, ¿sí? Es el Espíritu de Dios quien lo lleva a cabo, pero su colaboración y la mía es esencial en el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál tiempo estamos de nuestra salvación? En la santificación. Y el tercero y último, el tiempo futuro de nuestra salvación es la glorificación. Es el momento en el que seremos transformados completamente. Seremos transformados completamente y recibiremos un cuerpo físico como el de Jesús. Es algo que no ha ocurrido, pero que sucederá. Pero entonces, ¿cuál de las 3 etapas demanda nuestra colaboración siendo dóciles y obedientes a la guía del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente? La segunda, ¿verdad? La santificación. Entonces, hermanos, crecer espiritualmente no se da con solo desearlo. Y yo le decía que ese crecimiento nos lo da Dios, pero el que usted y yo colaboremos es esencial, porque podemos ser un estorbo en lugar de colaboradores, ¿verdad? Seguimos avanzando aquí en el versículo 5, dice, obrando, ¿de qué manera? Ahí de vez en cuando, con flojera, si tengo ganas sí, si no tengo ganas no, si hace mucho frío, no, mejor no, si me siento bien, entonces sí. ¿Cómo dice? Obrando, acuérdense que estamos practicando, Al final va a haber el resultado
de la práctica. Entonces, ¿cómo dice? Obrando con toda ¿qué? Es que están con otra traducción. Es que están con la nueva traducción viviente. Ok, bueno, yo estoy acá ya con la Nueva Biblia de las Américas, que dice obrando con toda diligencia. ¿Sí? Por eso el título es ¿estamos siendo diligentes en el amar? Entonces, obrando con toda diligencia, hermanos, nos indica que a la dádiva que hemos recibido de Dios, que se menciona en los versículos 3 y 4, debemos poner la diligencia y disciplina que se requiere de nuestra parte. Lleva implícita nuestra responsabilidad de colaborar en el proceso de la formación y carácter de Cristo en nosotros y la práctica de las virtudes que prosiguen. Debido a que poseemos la vida de Dios como fuente que hace posible imitar su forma de pensar, de actuar y de amar. Así que no perdamos de vista que el apóstol inicia afirmando que todo lo que necesitamos para una vida que expresa devoción a Dios, lo tenemos al alcance mediante su poder. No son sus fuerzas, no son las mías, es el poder de Dios, pero se requiere mi diligencia y se requiere mi disposición y se requiere mi disciplina para ello. Continúo. Añadan a su fe virtud. Muy bien. Añadan a su fe virtud. La palabra añadan significa proveer o sobreagregar. Viene de un término compuesto que significa unir a. Significa proporcionar una cosa después de otra de modo que no quede un espacio vacío entre la una y la otra. En otras palabras, cultivamos una cualidad al ejercer la otra, al practicar la otra. Así que cada una de estas virtudes están relacionadas entre sí como las ramas, hermanos, están vinculadas con el tronco. Y como las ramitas más pequeñitas de la punta de la rama están vinculadas con la parte que sigue, ¿verdad? En espesor de la rama. Y entrando ya en estas virtudes, nos dice que añadamos a nuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. La nueva traducción viviente dice excelencia moral. Hay quien dijo que la fe es la raíz de la vida cristiana y que las obras son el fruto de la fe. La fe es la raíz de la vida cristiana y las obras son el fruto. Entonces, si no hay fruto, hermanos, habrá que revisar si hay fe. Aquí la palabra virtud significa poder moral o energía moral. Lo que indica es una actividad o un vigor del alma. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, procuren que su fe sea una fe viva, que sea una fe activa, que sea una fe vigorosa, que sea una fe enérgica, que sea una fe que produce obras buenas delante de Dios y delante de los hombres. Para los filósofos griegos, virtud significaba el cumplimiento de algo. Entonces, cuando ellos lo veían así, que cuando en la naturaleza algo cumple su propósito, eso es virtud o excelencia moral. Entonces, a manera de ejemplos, si la tierra que produce cosechas es excelente, porque está cumpliendo su propósito. Si la herramienta que trabaja adecuadamente es excelente, porque está haciendo aquello para lo que fue formada. Entonces se espera que el creyente manifieste cómo es Dios, porque tiene adentro la naturaleza de Dios. Así que cuando el creyente hace esto, hermanos, muestra excelencia porque está cumpliendo su propósito en la vida.
La verdadera virtud en la vida cristiana, hermanos, no consiste en pulir cualidades humanas, ¿sí? No consiste en pulir cualidades humanas, por buenas que éstas pudieran ser, sino en producir cualidades divinas que hacen a la persona más semejante a Cristo. Entonces, continúa ahí en el versículo diciendo que añadamos a la virtud, ¿qué cosa? Acá Daisy va a tener una estrellita al final, hermano. Y Nosca también. ¿Cuál es la que sigue? Al añadir a la virtud, ¿qué? Bueno, aquí el conocimiento se refiere a conocimiento práctico o discernimiento para poder conocer el bien que hay que hacer y el mal que debemos evitar. A ese tipo de conocimiento es al que se refiere. Se trata de tener una mente que puede discernir en cada circunstancia la voluntad de Dios, ¿sí? Este conocimiento habla de poder tener esa capacidad para que en situaciones que estemos viviendo, circunstancias que estemos enfrentando, decisiones que haya que tomar, sepamos qué es lo que haya que hacer, que podamos discernir la voluntad de Dios. Y para crecer en este conocimiento implica que profundicemos más en el estudio de la palabra, hermanos, pero también en la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, el conocimiento nos indica lo que hay que hacer. Fíjese bien, el conocimiento, que es la virtud en la que estamos ahorita, nos indica lo que hay que hacer, y la virtud, que es la anterior, es la que lo lleva a cabo. Seguimos. Al conocimiento hay que añadir, ¿qué cosa? Dominio propio. Dependiendo de la versión, hay algunas que dicen control propio, hay otras que dicen templanza. Le voy a leer Proverbios capítulo 16, versículo 32, también en la Nueva Traducción Viviente, que dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Entonces, por medio del dominio propio es que las personas se dominan a sí mismas. Y continúa, al dominio propio, ¿qué es lo que debemos añadir? Paciencia. En otras versiones dice perseverancia. La paciencia, hermanos, es la capacidad de soportar las aflicciones o pruebas sin abandonar el esfuerzo de hacer el bien. Lo repito, capacidad de soportar las aflicciones o pruebas sin abandonar el esfuerzo de hacer el bien. El dominio propio, que es lo que vimos anteriormente, tiene que ver con manejar los placeres de la vida, y la paciencia se refiere mayormente a las presiones y los problemas de la vida. Hermanos, si no hay pruebas, no habrá crecimiento en paciencia. Y luego, pues creo que para la mayoría de nosotros no son deseables las pruebas, ¿verdad? Pero es la herramienta que Dios usa para formar paciencia, para que crezcamos en esto. Ahora, a la paciencia debemos añadir, ¿qué? Piedad o sumisión a Dios. La piedad, hermanos, es el respeto reverente a Dios. Mencionábamos algo hace un momento, ¿verdad? Quien es piadoso hace de su vida entera un acto de adoración a Dios. A eso se refiere cuando estamos hablando, ¿verdad? O cuando escuchamos o leemos acerca de alguien piadoso, de alguien que tiene una vida piadosa. Pues es una persona que hace de su vida entera un acto de adoración a Dios. Describe a la persona que tiene una relación apropiada con Dios y con sus semejantes. Es
una persona llena de respeto y admiración hacia Dios, que lo hace evidente de manera especial en las acciones. Y bueno, a la piedad hay que añadir fraternidad, ¿sí? O afecto fraternal, dicen también algunas versiones. Este afecto fraternal se refiere a un afecto, hermanos, para cada hermano creyente. Es un afecto para cada miembro de la familia de Dios, es decir, es un afecto de hermanos, de los hermanos en la fe, de los hermanos de la misma familia de la fe. Tiene que ver con el afecto basado en una asociación interpersonal. Es un afecto de hermanos. Y por último, al afecto fraternal, amor. Este amor, antes de comentarle cuál es la palabra que se usa en el griego para amor, le menciono que para la virtud anterior, que es afecto fraternal, es la palabra en el griego Filadelfia, ¿sí? Que es eso, amor de hermanos o afecto, mejor dicho, afecto de hermanos, afecto fraternal. Pero ya aquí en esta última virtud, la palabra en el original es ágape, ¿sí? Que es el amor de Dios, ¿verdad? La palabra nos dice que Dios es amor, no que Dios tenga amor, sino que parte de su naturaleza es el amor. Y nos está diciendo aquí que es a eso a lo que se está refiriendo, a que el amor de Dios sea una de las virtudes en que cultivemos con diligencia. Se refiere al amor basado en una profunda apreciación y una alta consideración hacia los demás. Además del afecto fraternal, debemos tener también el amor que se sacrifica por el bien de los otros, que ese es el amor de Dios, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, aquí otra vez es Filadelfia, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora aquí ámense es agapao. Entonces no queda en solamente tener un afecto de hermanos, ¿verdad? Y sí, somos parte de la familia de la fe y tenemos, nos relacionamos de esa manera, ¿verdad? Fraternalmente, sino que lo lleva más allá a que sea el amor de Dios, el que manifestemos, el que expresemos. Y bueno, cuando tenemos Filadelfia, hermanos, amamos porque somos semejantes a los demás. Pero cuando teníamos ágape, amamos a pesar de las diferencias que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos manifestar el amor de Dios? Pues servir a los demás es una de las formas más profundas de reflejar el amor de Dios. Como cristianos estamos llamados no solo a recibir el amor de Dios, sino también a extenderlo a los demás a través de actos de servicio. Y el lugar donde debemos empezar, hermanos, ¿en dónde sería? A ver, allá atrás. ¿Dónde creen que debemos empezar a realizar esos actos de amor a través del servicio? No se oye. En el hogar, ¿verdad? Hay que empezar con los más cercanos, pero pues también, además de hacia el cónyuge, hacia los hijos, hacia los padres, también hacia los vecinos, hacia los compañeros de trabajo y hacia cualquier persona con la que, de la que estemos rodeados, ¿verdad? Y podríamos mencionar muchos ejemplos en estas áreas. Voy a dejar una historia al final para tocar el punto de
ese amor en el hogar, ¿verdad? Pero por causa del tiempo, quiero enfocarme en la iglesia. ¿Sí? Aunque, como ya dijimos, hay muchas, o de hecho, en todas las áreas de nuestra vida es que debemos manifestar ese amor de Dios, pero quisiera tocar algunos ejemplos prácticos en la vida de la iglesia, porque se recuerda qué fue lo que inicié platicándole de la hermana esta que se acercó conmigo para comentarme algo, que no había amor en la iglesia, ¿verdad? Y si usted identifica que pareciera que no hay amor en su corazón, ¿sí? Si estamos hablando, ¿verdad?, acerca del amor, si cuando usted escucha una enseñanza, una predicación acerca del amor los unos hacia los otros, y usted ha identificado o puede reconocer que no hay amor en su corazón hacia otros, pues lo primero que habrá que asegurarnos o asegurarse es de que ha puesto su fe en Cristo para salvación y ha nacido de nuevo. Porque si nacimos de nuevo, la naturaleza de Dios está en nosotros y Dios es amor. Entonces, habilitados ya estamos. Decíamos que si una ballena hace lo que hace es porque es su naturaleza, ¿verdad? Es porque está escrito en su ley de vida que Dios le puso que pueda llevar a cabo cada una de esas cosas que realiza. Entonces, en nosotros como hijos de Dios tenemos la naturaleza divina, ¿sí? Es como tener el ADN de Dios y podemos llevar a cabo aquello que Dios hace porque es su vida fluyendo a través de la nuestra. Entonces, si yo identifico que no hay amor en mi corazón hacia quienes están a mi alrededor, pues tengo que empezar por preguntarme o por asegurarme si ya nací de Dios, si la naturaleza de Dios está en mí. Ahora, si usted ya nació de Dios y de cualquier manera le batalla con eso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿O le batallamos con eso? Pues orar al Señor y pedirle su ayuda. Acuérdese que es su poder con lo que inicia el apóstol, ¿verdad? Diciendo que es parte de los dones que tenemos a disposición. Entonces, ore al Señor pidiendo ser ese canal de su amor y confíe en que Él responderá. La palabra nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Será que es conforme a su voluntad pedirle algo así a Dios? Entonces, ¿nos responderá? Seguro que nos responderá. Así que pida con esa confianza. Y bueno, además de dar esos pasos previos en caso de que lo ubique necesario, otros aspectos prácticos, hermanos, para mostrar amor hacia nuestros hermanos en la iglesia, en la congregación. Tome determinaciones de venir a dar y no solo a recibir. ¿Sí? Muchas veces hay quienes tienen en mente el hecho de ir a la congregación porque es algo que tengo que hacer, porque tengo que cumplir con Dios, porque si no mi conciencia no está tranquila, ¿verdad? Y debo ir y ocupar ahí un asiento y se termina y me voy con mi conciencia callada para el resto de la semana y si bien va, pues regreso al siguiente domingo. O estoy muy necesitado, voy a ir a la congregación porque requiero que Dios me hable, que me dé una palabra, ¿verdad? Porque esta situación que estoy pasando, esta necesidad que tengo, pero perdemos de vista que el deseo de Dios es que seamos más palas que asadones. ¿Todos ubican lo que son esas herramientas? ¿Sí? Normalmente solemos ser más asadones, ¿verdad? Lo aviento y jalo, y lo aviento y jalo. Pero Dios quiere que tomemos
y aventemos, ¿verdad? Seamos más palas. Entonces tome determinaciones de venir a dar y no solo a recibir, lo cual implica prepararnos en la semana estando a solas con Dios, recibiendo de Él para poder dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, requiere una determinación, requiere una decisión, requiere pasos que voy a ir dando en el transcurso de los días, de la semana, pero ya está en mi mente esa decisión de voy a ir a la reunión, sí, para recibir, porque Dios es bueno y seguramente tiene regalos para mí y para cada uno de mis hermanos, pero voy a ir con esa disposición para dar, para mostrar amor, para expresar el amor de Dios. Entonces, siendo así, llegue temprano, con la intención de tomar iniciativa y no esperar que otros la tengan hacia usted. No venga con una expectativa de, pues, si me saludan, saludo. Si me dan una sonrisa, sonrío. Si no, tenga la iniciativa y esté aquí antes de que empiece para que pueda ir saludando a cada uno de los que lleguen, ¿verdad? Y que que cuando salude lo haga como le gustaría que lo saludaran, que exprese alegría y diga palabras que bendigan y edifiquen en ese saludo, como un qué bueno verte, en lugar de qué milagro. Ahora, sí, agáchese a su nivel, abrácelos y bendígalos con palabras. El expresar amor no es solo para los adultos, hermano. Hay que hacerlo también con los pequeños. Y al terminar, no salga corriendo. Organícese para quedarse y pasar tiempo con aquellos que regularmente no convive. No se vaya con su comadre de siempre, ¿verdad? Con su amiguis. Tome tiempo, determine, ore. ¿Sabe algo que yo hago? Suelo orar. A veces ya tengo ubicado sobre quién me voy a ir al terminar la reunión, ¿verdad? Ya tengo claro de esta persona, pero cuando no es así, oro viendo a los hermanos, ¿verdad? Lo estoy viendo y Señor, ¿con quién quieres que vaya hoy? Entonces, pregúntele a Dios, Señor, ¿dónde me quieres usar? Quiero ser un instrumento en tus manos, quiero reflejar tu carácter, porque para eso estamos. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, expreso la vida de Cristo. Y eso es lo que hacemos cuando damos esos pasos en obediencia a Dios, sensibles a la guía del Espíritu. Entonces, conviva con quienes regularmente no lo hace, platique cosas que honren al Señor, no se queden, ay, si está haciendo frío, ¿no? Y mira el clima y hoy amaneció lluvioso. Y no se quede ahí en la superficie solamente, sino que hable de aquellas cosas que honran a Dios, que edifican a los hermanos y haga evidente un amor genuino. Ahora, si usted habla mucho, qué callados son. Estoy muy bien acostumbrada, hermanos, por favor. Sí, colabore. Empiece a ejercitar las virtudes, ¿verdad? Diligencia, hermanos. Bueno, pues si usted es de los que habla mucho, aquí no hay, se quedaron allá en Londres. Pero como a lo mejor van a escuchar la predicación, entonces pues por eso estoy incluyendo esta parte, hermanos. Mire, aprenda a escuchar más de lo que habla.
El Señor nos dio 2 oídos y una boca. Así que hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Pero por el otro lado, pues bueno, si habla mucho hay que aprender a escuchar más de lo que hablamos y escuchar sin interrumpir. Ahí mostramos amor también, hermanos. Son aspectos muy prácticos. Ahora, si habla poco, pues pídale ayuda al Señor. Deje sus temores a un lado, si es esa la causa de que hable poco, ¿verdad? Que a veces no identificamos que lo que hay de fondo es orgullo. ¿Sí? Detrás de esos temores es un orgullo de, ¿será que es que si me equivoco? Es que, ¿y si yo voy y saludo y no responden a mi saludo? Y lo que estamos haciendo es autoprotegernos. O sea, es proteger nuestro yo. Y eso lo que tiene de fondo no es que soy muy tímida, sino que es una autoprotección, es mi yo por delante, dejando de lado aquello que Dios desea que haga. Entonces, ore a Dios, revise que su corazón busque complacer y honrar solamente al Señor y dé pasos confiando en que Él lo ayudará. Hermanos, los hijos de Dios tenemos un llamado a glorificarlo, es decir, a reflejar quién es Él y cómo se conduce. ¿Se imagina usted a un Jesús tímido? No, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? ¿Verdad que es impensable el hecho de considerar al Señor como, ay, qué introvertido, ¿verdad? Y pues sí, así es como se le llama, pero otra vez hay que revisar lo que habrá de fondo y pedir al Señor que nos ayude. Nuestro máximo ejemplo de servicio es el Señor, así que comprométase en el servicio y esté dispuesto a pagar el precio. Nadie ha dicho que será fácil, pero no pierda de vista que la ventana de oportunidad es pequeña. ¿Sí? Hermanos, tenemos solo una vida. Solo Dios sabe si va a ser larga o si va a ser corta. Es una ventanita de oportunidad que se va cerrando conforme pasa cada día. Así que aproveche el tiempo, ame. Esté atento a quienes faltaron a una reunión, comuníquese con ellos, muestre interés, déjele saber que hicieron falta, que notó su ausencia, pregunte si se encuentran bien y si hay algo en lo que les pueda ayudar. Ore por aquellos que vengan a su mente, interceda a su favor pidiendo la ayuda del Señor para ellos, porque interceder por otros, hermanos, también es una manera de mostrar amor. Entonces, vamos al versículo 8. Versículo 8 y 9 es donde el apóstol menciona razones para dar respuesta a Dios. Razones para cultivar esas virtudes. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Como ya dijimos, hermanos, la fe lleva al crecimiento y el crecimiento produce resultados prácticos en la vida y en el servicio. Entonces, por lo general se puede reconocer cuando los cristianos no crecen porque reúnen algunas características. De acuerdo a lo que nos dice aquí en estos versículos, no trabajan para Cristo, es decir, no sirven a otros y no hay crecimiento. Mire, yo entregué mi vida al Señor cuando tenía 16 años y empecé a servirlo unos mesecitos después de haberme convertido. Y a lo largo de todos estos años, desde ayer que sucedió eso, hasta hoy,
a lo largo de todo este tiempo, en este caminar en el Señor, he visto mucho que aquellos que crecen son quienes usan lo que Dios les ha dado en aquello para lo que les fue dado. Porque Dios a todos sus hijos les da dones espirituales para servir a otros. Entonces, aquellos que crecen son quienes ponen en práctica. Habrá que revisar, ¿verdad? Si no estamos todos bonsáis, porque es un indicativo que menciona aquí, falta de crecimiento, falta de fruto. Y el no tener fruto es un indicativo de que pues no conocemos al Señor lo suficiente. Y menciona también aquí en tercer lugar que son cortos de vista o de plano ciegos, olvidando lo que Dios ha hecho por ellos por medio de Cristo. Es perder de vista, hermanos, las misericordias de Dios. Es perder de vista lo bueno que ha sido, los favores con los que nos ha coronado, sus cuidados y tanto y tanto. Y bueno, por último, versículo 10, palabras de ánimo del apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hermanos, el cristiano no se salva ni se mantiene salvo a sí mismo, pero de acuerdo a lo que nos dice aquí en la palabra, es responsable de asegurarse que tiene las características de un verdadero creyente. Las obras no salvan, pero fuimos salvados para buenas obras. Entonces, en conclusión, ¿estoy siendo diligente en el amar? Hermanos, es imposible que en nuestras fuerzas fabriquemos estas 7 cualidades que vimos hoy. Estas 7 cualidades del carácter cristiano no son resultado de nuestra naturaleza humana caída, ¿verdad? Deben ser producidas por el Espíritu de Dios, pero como tenemos la naturaleza divina, podemos crecer espiritualmente y cultivar esta clase de carácter cristiano. Es el poder de Dios y sus preciosas promesas que leíamos al principio lo que produce este crecimiento. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. La Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Aquí es el apóstol Pablo hablando a los creyentes de Filipos. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así que, ¿de quién viene el deseo, hermanos? De Dios. ¿Y de quién viene el poder para llevarlo a cabo? De Dios también. El querer y el hacer. Así que, si usted identifica que no hay un querer en usted, le aseguro que el problema no está en el cielo, ¿sí? No es debido a que Dios no esté proveyendo ese querer. Habrá que revisar qué estorbo estamos poniendo nosotros, ¿verdad? Para no experimentar esto que Dios dice en su palabra como una verdad absoluta. Y bueno, en un momento más vamos a orar pidiéndole ayuda al respecto, pero yo le mencionaba hace rato en lo tocante a amar a través del servicio a quienes nos rodean, empezando en casa, que le iba a leer una historia.
que dice lo siguiente: un sabio maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que se declaraban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. Cualquier parecido con la realidad presente, sí, no es mera coincidencia, ¿verdad? El maestro les escuchó con atención y después les relató un testimonio personal. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno cuando sufrió un infarto y cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad condujo hasta el hospital mientras su corazón se despedazaba en profunda agonía. Cuando llegó, por desgracia, ella ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que dijera alguna reflexión sobre la muerte y la eternidad. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió que lo llevaran al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo: no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador y con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa, se limpió la cara y continuó. Y antes de leerle esto que prosigue, quiero pedirle que ponga atención a los detalles que menciona, porque tienen que ver, o sea, si vemos entre líneas podremos ubicar ese servir por amor. Ella y yo estuvimos juntos en todo, alegrías y penas. Cuando nacieron ustedes, cuando me echaron de mi trabajo, cuando ustedes se enfermaban, siempre estuvimos juntos. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de muchos hospitales. Nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos y perdonamos nuestras faltas. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso. Y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Eso es verdadero amor, hermanos. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar. Le voy a pedir que, conforme a lo que usted identifica en sí mismo que es su necesidad, conforme a lo que Dios le haya hablado, ore al Señor y
y pidamos su ayuda y determinemos dar pasos, porque las cosas no suceden con solo desearlo. Sí. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por cada una de tus promesas, gracias por todo lo que has hecho a favor nuestro, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu poder, Señor, que opera en nosotros. Gracias porque tú pones el querer como la capacidad para llevar a cabo, Señor, lo que es tu deseo. Gracias, Señor, porque es tu vida en nosotros, es tu naturaleza, es tu ADN, Señor. Como hijos tuyos nos adoptaste no solo legalmente, sino pusiste en nosotros tu naturaleza, Señor, divina. Y queremos darte gracias porque esa naturaleza nos habilita para llevar a cabo aquello que tú haces, Señor. Aquello que tú piensas, la manera en la que tú amas. Y queremos suplicar, Señor, por tu ayuda para cada uno. Que hables, Señor, a cada corazón y que tu Espíritu Santo nos impulse a dar los pasos y a tomar las determinaciones que quieres que tomemos. Señor, que el día de hoy no salgamos de aquí sin haber tomado decisiones delante de ti acerca de aquello que nos hablaste, sin determinar las respuestas que daremos a cada iniciativa tuya, Señor. Te pedimos que nos des la gracia, que nos des la sabiduría, que podamos discernir la guía de tu Espíritu, Señor, y ser dóciles a ella. Que podamos en este proceso de santificación en el que nos encontramos cada uno de tus hijos, colaborar contigo para tener el crecimiento que quieres darnos a cada uno y que de esa manera te glorifiquemos, Señor. Que de esa manera reflejemos tu carácter, que demos a conocer lo maravilloso y lo precioso y lo incomparable que eres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.